Hola a todos, buenas noches. Esto es Casa de Pan, directo a tu hogar. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es la incertidumbre. Yo quiero que charlemos un poquito acerca de esta palabra que hoy se volvió tan común en medio de nuestro lenguaje y la realidad que nos encontramos enfrentando día a día. Incertidumbre, según el diccionario, significa falta de seguridad, falta de confianza o falta de certeza sobre algo. Sobre todo cuando esto provoca una inquietud dentro de nuestro interior. Y hoy estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Hay incertidumbre en lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo. La gente no sabe cómo va a seguir esto, no confía en la ciencia, no confía en la medicina. Se está especulando con la vacuna. Hay muchos que dicen que la vacuna a lo mejor va a tener efectos secundarios que tienen como objetivo eliminar una parte de la población, y hay otros que dicen que es lo que necesitamos para que la normalidad antigua vuelva. Entonces la gente prácticamente vive un tiempo de mucha incertidumbre relacionado a la salud. Lo mismo pasa también en cuestiones de la educación. No se sabe si van a volver las clases presenciales o no, o si tal vez la nueva normalidad sea que los chicos estudien desde sus propias casas, y sabemos que hay países que pueden hacerlos, países más desarrollados que los nuestros, y hay otros países que, como Argentina, tal vez no están preparados para una cuestión como esa. Lo mismo se ve también en la economía. Hay una incertidumbre en relación a esto. ¿Qué va a pasar? Hay algunos que especulan con el dólar. Soy consciente de que hay muchas empresas que han dejado de vender determinadas cosas porque están esperando el momento en que el dólar se estabilice. Entonces no hay crecimiento y no hay una reactivación de lo que tiene que ver con la economía a nivel nacional debido a que está esta incertidumbre con el dólar. Hay otros que por ser despedidos de sus empleos están tratando de reinventarse, pero no tienen la seguridad y la confianza absoluta porque hoy nada es seguro. Y entonces creo que esta incertidumbre se volvió común en medio de nosotros. También la vemos en los que tenían la costumbre de ir al templo. Y quiero compartirte esta imagen que vi hace muy poquito en Facebook y me causó mucha gracia. Dice un pastor que representa a la iglesia evangélica, creo que esto es Perú, dice: las personas no solo necesitamos comer y vestir, necesitamos a Dios, abran las iglesias ya. Yo cuando vi esta imagen, sinceramente sentí un montón de emociones encontradas, porque digo, ¿y qué pasaría si los templos nunca más volvieran a abrir? ¿La gente dejaría de encontrarse con Dios? ¿Será esto lo que se está queriendo decir este pastor o esta persona? Yo creo que nos equivocamos si creemos que la gente solamente puede encontrarse con Dios en los templos. La iglesia no creció ni se expandió con los templos. La iglesia comenzó en las casas de manera clandestina, y yo celebro la iglesia clandestina. Pero en definitiva no estoy para charlar acerca de eso. Estoy para charlar acerca de la incertidumbre, porque Dios está haciéndonos entender que Él en estos tiempos nos cerró los templos para que pudiéramos abrirle las puertas de nuestra casa. Dios se encargó, su plan ha sido extraordinario, nos cerró las puertas de los templos para que de una vez por todas le invitemos a nuestra casa y Él pueda entrar por la puerta de nuestra casa y ser parte de nuestras rutinas, de nuestros lunes, martes, miércoles, de los días de semana, de que Él pueda formar parte protagónica de nuestras historias, y dejemos de una vez por todas de esperar encontrarnos con Él un domingo de vez en cuando en el templo. Estoy acá para que charlemos brevemente acerca de que en medio de esta incertidumbre hay personas que creen que el bienestar va a provocarle paz. Por eso es que se esfuerzan y como locos tratan de hacer lo que sea, de trabajar como sea, de lo que sea, para poder conseguir bienestar, porque de esa manera creen que van a tener paz en medio de tanta incertidumbre. Pero por la Biblia entendemos que no es el bienestar lo que genera la paz, sino que es la paz lo que genera el bienestar. Y yo quiero que usted y yo hoy charlemos acerca de eso. Dice Hebreos capítulo 13, verso 5, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado.
Qué promesa extraordinaria nos hace Dios para aquellos que estamos como locos buscando la forma de cómo generar más dinero para tener bienestar y de esa manera poder tener paz en medio de todo este caos e incertidumbre que está viviendo el mundo entero. No es por ese lado. Lo único que usted y yo necesitamos en medio de esta incertidumbre es tener la paz de Dios. Y yo quiero charlar con usted hoy y darle 3 consejos prácticos que la Biblia ofrece para tener paz. Y quiero remarcar esto, que son consejos que la Biblia da, no que yo, Samuel Cisterna, va a darle a usted algunos consejos. Mi vida no es ejemplo de nada, pero la Biblia tiene un montón de recursos, de consejos para que usted y yo podamos vivir en paz. El consejo número 1 que yo quiero regalarle es el siguiente: vigilar de cerca lo que ocurre en nuestros pensamientos. Consejo número 1: vigilar de cerca lo que ocurre en nuestros pensamientos. Miren, mis amigos y amigas, es muy importante lo que usted y yo pensamos. Es muy importante porque todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, todo lo que existe antes fue un pensamiento. Este dispositivo que yo tengo acá, con el que paso las diapositivas de los pasajes bíblicos que voy a compartir, antes fue un pensamiento. Alguien se levantaba todos los días pensando en cómo podía hacer para que un aparatito pueda, sin tocar la computadora, pueda cambiar de diapositiva. Bueno, hasta que un día se transformó en algo real y concreto. Todo lo que usted y yo pensamos tiene mucho poder. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sabes qué significa esto? Que de la forma en que vos pensás, dependiendo de lo que hay en tu pensamiento, eso es lo que se traduce a tu entorno. Tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Grábate muy bien eso dentro tuyo, porque así es como funciona. Y esto lo dijo uno de los hombres más sabios de todos los tiempos. Está escrito en el libro de Proverbios. Ahora, Isaías capítulo 26, verso 3 dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Mis queridos amigos, si vos querés y ustedes quieren encontrar paz en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre, la Biblia dice que Dios le da paz solamente a aquellos que se mantienen pensando en Él y que mantienen su confianza puesta en Él. Es muy importante que en estos tiempos puedas vigilar de cerca lo que está ingresando a tus pensamientos. Hay noticias y noticias, hay noticieros y noticieros. Y si usted y yo nos pasamos mirando las noticias y nos pasamos empapándonos de todo lo que, de las cosas negativas que están ocurriendo en el mundo entero, alrededor de esta pandemia, que se ha politizado, que se ha hecho un montón de cosas, estoy convencido que usted y yo, al dejar entrar esa información sin procesarla, vamos a comenzar a sentir ansiedad, miedo, temores, depresión, angustias, preocupaciones. Por esa razón, usted y yo tenemos que aprender a filtrar y a ver lo justo y necesario las noticias para que nuestra mente pueda estar libre para pensar en Dios y en sus promesas, porque eso es lo único que nos va a llenar de paz en medio de las circunstancias que estamos viviendo. El consejo número 2 que quiero darle es tener un tiempo de comunicación con Dios. Esto es muy importante, tener tiempos para orar, para hablarle al Señor, para hablarle a Dios de lo que nos pasa. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice lo siguiente: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Me fascinó haber leído este pasaje en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice que usted y yo tenemos que poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Eso se hace a través de la oración, porque Él cuida de nosotros. Durante mucho tiempo yo fui empapado del concepto de que tenía que ser agradecido y no tenía que ir a Dios y a molestarlo, porque Dios le gustaba que nosotros le adoráramos nada más y que Él suplía después lo que para Él era importante. Pero descubro a través de este pasaje que a Dios le fascina que nosotros vayamos y depositemos en Él nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, porque Él cuida de nosotros. Nuestro Dios es un Dios bueno, Él se ocupa de nosotros, Él cuida de nosotros y a Él le fascina que nosotros
nosotros podamos tener la autenticidad y la capacidad de ir sin protocolos, sin oraciones armadas con una voz en un tono más evangélico o lo que sea, sino que podamos ser honestos y sencillos y decirle: Dios, me preocupa esto, tengo miedo por esto, esto está despertando una ansiedad, no sé cómo voy a resolver esto. Y apartar tiempos cuando estés a sola. Yo sé que hay muchos que hemos abrazado el concepto de que, bueno, que hay que levantarse una hora antes y orar de rodillas en el amanecer, cuando todavía no sale el sol, y esto y lo otro, a raíz de pasajes bíblicos que hemos leído. Pero yo sé que Dios atiende las 24 horas y que hay muchos tiempos de soledad que nosotros tenemos, tiempos muertos llamados así, cuando vamos desde casa hasta el trabajo. Ese es un tiempo ideal para que usted pueda hablar con Dios y pueda invitarlo a ese viaje desde su casa al trabajo. Cuando usted se queda sola y sus hijos duermen y su esposo está trabajando o lo que sea, usted puede hablarle a Dios ahí y decirle: Señor, esto es lo que me pasa. Yo quiero poner esta preocupación de sacarla de mi mente y ponerla en tus manos, porque sé que vos cuidas de mí. Y ahí automáticamente establecer un diálogo con el Señor. Eso le ayudará a usted a poder tener paz en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Y consejo número 3, el último: buscar pasajes bíblicos que contrarresten o contradigan los pensamientos negativos que estamos recibiendo. Eso es muy importante. Uno tiene que vigilar de cerca, como dije en el consejo 1, qué es lo que está pasando en nuestra mente y detectar qué es lo que siento. ¿Estoy sintiendo felicidad? ¿Estoy sintiendo alegría? ¿O estoy sintiendo miedo? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando uno se hace un autoanálisis de lo que pasa en los pensamientos, uno tiene que buscar una verdad escrita que contradiga y contrarreste el poder de esa fortaleza mental que está visitándonos en nuestros pensamientos. Entonces, si su problema pasa por el temor, usted puede escoger ese pasaje bíblico que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. O puede decir: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso sí, lo que está pasando en tu mente tiene que ver con el temor por lo económico o lo que sea que te encuentres atravesando y estés necesitando que Dios te provea. Esos pasajes bíblicos son los que vos tenés que imprimir o escribir y pegarlos en la heladera, en la puerta de tu habitación o tenerlos de protector de pantalla en tu dispositivo móvil, para que esa verdad destruya el pensamiento o la fortaleza mental que hay en tu mente en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo. Si tu problema tiene que ver con que los pensamientos te han llenado de ansiedad, puedes decir lo que dice la Biblia: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Para qué? La Biblia lo dice: así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Mis amigos, ustedes y yo somos afortunados de contar con el poder de la oración. De todo lo creado en este mundo, en este planeta, somos los únicos seres que contamos con un poder único, con un arma única. Y de hecho, no todos los humanos cuentan con esta arma tan poderosa como la oración. Es un arma que no está condicionada por el tiempo y el espacio. No está condicionada, aunque un gobierno pueda confinarnos en nuestros hogares, la oración no puede confinarse. La oración trasciende la frontera y viaja y cumple su efecto. Por esa razón, usted y yo no tenemos que dejar de orar y sobre todo de declarar lo que está escrito para derribar los pensamientos negativos que están en nuestra mente causando daño. Porque si no hacemos nada con estos pensamientos, la incertidumbre va a apoderarse de nosotros, nos va a llenar de temores, de miedo, de angustia, de depresión, a tal punto de que eso terminará con nuestra vida, con nuestro gozo,
con nuestros sueños y sobre todo con nuestros hogares. Por esa razón yo quiero recomendarle a usted que usted reciba la paz de Dios haciendo estas cosas. Dice el Salmo, ya para terminar, capítulo 1, verso 1 al 3. Qué afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Qué interesante, dice, será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Y escuche bien lo que dice, le irá bien en todo lo que haga. Yo quiero declarar eso sobre tu vida. Te va a ir bien en todo lo que hagas. Y a mí me fascinaría decirte, como hemos escuchado tantas veces en personas, decir, yo suelto sobre vos esta palabra, que te va a ir bien en todo lo que hagas y recíbela y así va a funcionar. No, no funciona. Este beneficio funciona cuando usted y yo hacemos lo que el verso 2 dice, que nos gusta la enseñanza del Señor y la estudiamos de día y de noche. Cuando yo leí esto, yo dije, ok, yo quiero en medio de estas circunstancias que me vaya bien. Y entendí que la clave estaba en estudiar la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cuándo? Todos los días, meditar en ella. Así que tomamos el hábito con mi esposa cuando descubrimos esto, de cada noche poder encontrarnos con la palabra del Señor. La enseñanza nos quebraba y el otro día yo reforzaba eso escuchando la Biblia en audio, porque no tenía el tiempo para sentar a leerla y me parecía que podría conectar más fácil con la escritura de esa forma, que otro me la leyera y era el tiempo extraordinario que yo tenía de Dios en mis días y esperaba con mucha ansia que llegara la noche para poder encontrarnos otra vez con la meditación de la palabra del Señor. Esa es la clave para que nos vaya bien, mis amados. Yo sé que hay tiempos difíciles, que todos enfrentamos momentos muy duros, pero a usted y a mí nos va a ir bien. Yo no sé cómo lo hará el Señor. El cómo le pertenece a Dios. Lo único que usted y yo tenemos que saber es el qué. El qué hay que hacer. El cómo le pertenece a Dios. Por esa razón usted y yo quiero que seamos personas inteligentes, que vayamos a la palabra de Dios, que depositemos en el Señor nuestra confianza y que mantengamos nuestros pensamientos ocupados en lo que las promesas de Dios tienen para nuestras vidas. Yo te invito a que todas las noches, a las 10 de la noche, viajes hasta mi página de Facebook oficial, Samuel Cisterna Oficial, y ahí vas a encontrar todas las noches un testimonio de gente que inclusive ni siquiera fue ni va a la iglesia. Gente que no conocía a Dios y que en medio de una crisis o de una circunstancia donde había mucha incertidumbre, tuvieron la respuesta de Dios. Un milagro de Dios ocurrió en medio del clamor que ellos hicieron. El clamor, insisto, no es la oración conformita, con protocolo, con la voz impuesta. El clamor nace desde las entrañas, el grito que pide ayuda en medio de una circunstancia apremiante, que pide salvación en medio de la crisis más desesperante. Eso es el clamor. Y dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Y vas a ver historias fascinantes donde Dios no responde por la santidad de la gente. Dios no responde por la forma y el horario preciso en que oró. Dios responde porque Él nos ama. Él responde a la fe y responde a ese clamor. Y te vas a encontrar con historias que te van a llenar de fe, te van a llenar de esperanza y sobre todo vas a sentir paz en medio de las circunstancias que te encontres viviendo. Estoy convencido que eso va a ocurrir y te bendigo para que en estos tiempos tengas la sabiduría de aplicar lo que la Biblia aconseja, que estuvimos charlando recién, estos 3 consejos prácticos que la Biblia tiene para nosotros, porque te aseguro que te va a ir bien. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero te va a ir bien, porque Dios te ama y te ama tanto que ni siquiera se privó de enviarte a su propio Hijo Jesús para que fuera a la cruz a morir por vos y de esa forma vos ahora pudieras tener acceso directo al Padre y puedas hablar con Él y puedas encontrar la ayuda y el socorro necesario para el momento que te encontrás viviendo. Yo te mando un abrazo. Espero que esta palabra te bendiga y puedas encontrar paz en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre. Esto fue Casa de Pan, directo a tu hogar. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante, un beso grande. Dios te bendiga mucho.
sana, me transformará, me conduce a ser su